Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Le damos al Señor la honra y la gloria porque Él nos concede una nueva oportunidad de estar en la presencia de Dios en esta tarde. Así es que una cordial bienvenida para todos los hermanos que se encuentran en sintonía y para todos nuestros amigos, nuestros familiares que allá a la distancia se unen para adorar a Dios en esta tarde. Vamos a orar presentando al Señor nuestras vidas y presentando este servicio y pidiendo de Dios la bendición. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos concedes en su gran bondad y misericordia una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por ser tan precioso, tan hermoso y regalarnos, Señor, el privilegio más grande que podemos tener sobre esta tierra, Señor, y es acercarnos a ti a través de la oración y a través de la alabanza y la adoración, Señor. Hemos venido, Señor, uniéndonos para darte gloria, para darte alabanza. Ese es nuestro único deseo y objetivo, Señor, porque reconocemos que eres Rey y Señor sobre toda la tierra, sobre todos los cielos, el mar y todo cuanto hay en él, Señor. A ti sea la alabanza y a ti sea la gloria, Dios mío. Nos unimos y nos presentamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentando nuestras vidas, nuestras vasijas, colocándolos en tus manos, Señor, y pidiendo la bendición para cada uno de los hermanos que allá a la distancia están conectados con el cielo, con la presencia de Dios y también aquí con nosotros, Señor. Proclamamos la gloria de Dios, la bendición sobre este lugar y allá en cada hogar, en cada corazón, Señor. Pedimos que el Espíritu de Dios se mueva con poder, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo vida en esta tarde, Dios mío. Aquí estamos, Señor, y entregamos en tus manos las familias, los jóvenes, los niños, Señor, a todos los que están en sintonía, Dios mío. Pedimos la presencia del Espíritu de Dios que en esta tarde nos ministre a través de la palabra, a través de la alabanza y a través de la adoración. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer un hermoso salmo y es el número 117, gloria a Dios. Salmo 117 dice así: alabanza por la misericordia de Jehová. Ese es el título que tiene este precioso salmo. Alabanza por la misericordia de Jehová. Y qué bueno ha sido Dios con nosotros y qué grande su misericordia para con todos nosotros. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido el favor que se una conmigo para leer estos dos versículos de la palabra del Señor, de este hermoso salmo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Y hemos venido, hermano, a eso, a adorar, a alabar a nuestro Dios. Así es que con cánticos le vamos a clamar, le vamos a exaltar, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y yo lo invito para que cierre sus ojos ahí donde usted está y saque ese momentico para dedicárselo a Dios, para reconocer su señorío, su poder y su grandeza y saber que Él es el único digno de adoración, el único que es digno de que toda su creación se postre ante Él para adorarle. Señor, en esta tarde hemos venido a adorar, hemos venido a exaltar, hemos venido a darte gloria. Nuestro corazón se inclina delante de ti, muy agradecido, Señor. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese amor tan grande para con mi vida, para con mi familia, para con mi nación, Señor. Gracias, Dios mío, por esa misericordia para con su iglesia, Padre precioso. Aquí estamos unidos en un mismo espíritu, con el deseo de adorar y de exaltar, con el deseo de reverenciar a nuestro Cristo precioso, nuestro amado Jesús de Nazaret, a nuestro Padre celestial. Reverenciarte a ti, Espíritu de vida, Espíritu de Dios, que te paseas en esta hora, trayendo sanidad, trayendo vida, trayendo, Dios mío, restauración a cada corazón, a cada hombre, mujer, hermano, niño, joven que se une. Oh Dios mío, buscando en ti, Señor, una palabra, buscando en ti, Señor, una ayuda, Dios mío, porque qué hermosa es la presencia de Dios. Sin ella no podemos vivir, sin
ella no podemos existir, Señor. Toda honra y toda gloria sea a ti, oh Rey de gloria. Precioso eres, Señor. Deseo es adorarte, mi
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Solo tú eres digno, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras
Pueblos todos, batid las manos, cantad delante de Dios, alzad vuestra voz delante de Él y reconoced que solo Él es Dios. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Aleluya, adorad y alabad al Dios de Israel. Gloria al Señor. De verdad que el tiempo corre bastante, pero quiero, hermano, que antes de cantar los coros, de seguirle cantando al Señor, quiero que hagamos una sencilla oración, hermano, donde vamos a presentarle al Señor las peticiones. Quizá usted está presentando petición por alguna necesidad económica, por salud, por la salud espiritual, bueno, por cualquiera que sea la circunstancia. Quiero decirle que Dios oye el clamor y que Él responde. Vamos a orar
sencillamente, hermano, rápidamente, únase conmigo y oramos. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, creyendo en tus promesas, en tu palabra preciosa que nos enseña, Señor, que cuando venimos a ti creyendo, pidiendo, Señor, dice la palabra que lo que pedimos a ti, conforme sea su voluntad en los cielos, así tú nos vas a proveer, tú nos vas a dar la bendición, Señor. Quizá a la distancia hay hermanos, Señor, orando por un trabajo, orando, Señor, porque se abran esas puertas. Te pedimos, Padre, que bendigas a los hermanos, a los varones allí quizás que estarán en angustia, Señor, buscando un trabajo. Te pedimos, oh Dios, que conforme sea tu voluntad los bendigas y les abras puertas de trabajo, Señor. Quizá hay hermanos orando por la salud, tal vez de los de allí en casa o algún familiar, Señor. También a ellos los presentamos creyendo lo que ha dicho en tu palabra, Señor. Ella dice que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido curados, Señor. En ti tenemos la respuesta, Señor. Quizá hay muchas otras necesidades que tal vez yo no las nombre aquí, pero que yo sé que cuando oramos, cuando creemos, tú estás presto para oír el clamor y para respondernos, Señor. Así es que toda petición que haya en el corazón de los hermanos allá a la distancia o aquí, Señor, entre nosotros, las presentamos creyendo y dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir de fiesta con el Señor. Estas son las fiestas más hermosas que podemos tener nosotros, el pueblo de Dios. Cantar, alabar a nuestro Rey. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Seguimos en esta fiesta preciosa. Gloria a Dios. Alabad a Jehová, naciones son pueblos, todos alabarle, porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones, todos pueblos, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones, todos los pueblos, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos ahora, enseguida hablamos lenguas. Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos ahora, enseguida hablamos lenguas. Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos ahora, enseguida hablamos lenguas. Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos ahora, enseguida hablamos lenguas. Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos ahora, enseguida hablamos lenguas. Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Alabarán Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová. Alabarán Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos.
a todos los reyes de la tierra. Han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo. Gloria al Señor. Nos gozamos grandemente. Ha sido un momento precioso estar alabando al Señor, pero más hermoso aún oír la voz de Dios. Ya Dios escuchó su voz, su adoración y quizá la petición que usted le trajo, pero ahora disponemos el corazón para oír la palabra del Señor. Así es que nos vamos a gozar y a disfrutar la bendición. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por su grande amor, por la bondad y la misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para el consejo de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, por la misericordia que has sostenido a nuestras vidas, porque gracias a ti, Señor, estamos en pie. Gracias a ti que nos has colmado de favores y misericordias, Señor. Podemos acercarnos delante de ti, a tu presencia, alabarte, exaltar tu nombre y glorificarlo, Señor, pero también acercarnos a ti para oír el consejo de tu palabra, que tú nos guíes y que seas tú el que dirija nuestras vidas. Pedimos tu bendición en esta tarde, que seas tú quien nos hables, que esta palabra llegue y quede en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y bien, hermanos, continuamos con este estudio. Ya vamos terminando este libro de Apocalipsis, que yo sé que ha sido una bendición para cada una de nuestras vidas. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a mirar capítulos 17 y 18, pues ya miramos el capítulo 16, donde estábamos mirando los juicios, y mirábamos, hermanos, cómo los juicios de Dios son una realidad y cómo Dios nos hace un llamado a nosotros, su iglesia, a mantenernos firmes, fieles, a vigilar que nuestras vestiduras estén limpias, que nosotros podamos vivir una vida que honre y que glorifique al Señor. El Señor hizo una advertencia a su iglesia y en esta advertencia recordábamos a la iglesia de la Odisea, porque se parece mucho con lo que el Señor, con el mensaje que el Señor le da a la Odisea cuando le dice que es necesario que corrija todas aquellas falencias que tiene en su vida, que compre oro refinado y vestiduras y colirio del Señor para que realmente pueda tener la riqueza de Dios, la riqueza celestial. Porque, hermanos, cuando nosotros como iglesia de Jesucristo nos mezclamos y nos dejamos llevar por el materialismo, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos del objetivo para el cual el Señor nos llamó. Y este era el problema de la iglesia de la Odisea. Y yo estoy segura que este es el problema de la iglesia de hoy. Es por eso que nosotros debemos entender cómo el Señor en todos los tiempos siempre ha llamado a su iglesia a no mezclarse con el mundo, a no perder de vista nuestro objetivo. Y cómo, hermanos, mirábamos en ese capítulo cómo se van a desarrollar los juicios de Dios para hacer una advertencia a nuestras vidas. Recuerda, hermanos, que esta carta o este libro de Apocalipsis se escribió para la iglesia y mirábamos cómo el Señor a través de este libro ha consolado a su iglesia, porque miramos, hermanos, cómo para el mundo las copas de o el juicio de estas copas es ya realmente el pago
de sus acciones contra la iglesia de Cristo y contra Dios, contra Cristo, contra el que se ha opuesto a todo lo que es de Dios. ¿Cómo viene el juicio? Pero cómo para la iglesia hay salvación. Por eso veíamos, hermanos, cómo el Señor nos alienta a través de estos capítulos, que nos enseña que realmente nosotros podemos escapar de esos juicios. Y al amigo que nos oye, repito lo que decía hoy hace 8 días. Así como el Señor es fiel cumpliendo sus promesas de bendición, también Dios es fiel cumpliendo sus promesas de juicio y castigo, porque Dios es santo. Su carácter de santidad demanda que Él haga justicia, y al hacer Dios justicia, tiene que dar la paga al pecado. Y recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, en el capítulo 17 y capítulo 18, hermanos, nosotros vamos a mirar, y si miramos los capítulos del 17 al 20, todos estos capítulos nos hablan sobre el juicio final y la destrucción de todas las fuerzas del mal al final de la historia humana. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, cómo el Señor habla ya al final, y por eso capítulos 17 al 19, versículo 10, nos muestra el juicio de la destrucción de Babilonia, la grande, que tiene el símbolo del mundo, o el mundo, que encierra todo lo que es el mundo, lo que el mundo llama. Por eso el Señor siempre nos ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, refiriéndose a esto, hermanos, a aquellas cosas que nos separan de Dios, porque aquí ya vemos que todas aquellas cosas, hermanos, por las cuales el hombre ha rechazado a Dios y por las cuales el hombre no quiso servir a Dios, aquí vemos el juicio para todo aquel que puso excusas. No, yo no puedo servir a Dios porque esto, porque aquello, porque deseó, anheló o amó más estas cosas, las cosas que el mundo ofrecía, que a nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde se ve el pago, aquí es donde se ve la diferencia, como dijo Asaf. Aquí es donde nosotros podemos recordar esas palabras de Asaf: mas cuando entré en el santuario, comprendí el final de ellos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, estudiamos la Biblia, vamos a entender y a comprender el final de los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Él nos ha dado para poder llegar al Padre Celestial. En la segunda parte del capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 21, trata sobre el juicio y la destrucción del anticristo y el falso profeta, que se describen como animales o como bestias. La tercera parte del capítulo 20, del versículo 1 al versículo 10, nos habla de el juicio y la destrucción sobre Satanás, descrito como un dragón. Y en el capítulo, o la cuarta parte del capítulo 20, versículo 11 al 15, trata el juicio y la destrucción de todos los incrédulos, los que siguieron al dragón y a la bestia. Es por eso que lo que repito, hermanos, del capítulo 17 hasta el capítulo 20, vamos a ver, hasta el capítulo, al capítulo 20, vamos a ver los juicios de Dios sobre todos aquellos que lo rechazaron a Él. Porque recuerden que ya estamos mirando juicio de copas, y en juicio de copas no hay lugar alguno a salvación, porque ya realmente aquí ya pasó todo tiempo de intercesión, de predicar el evangelio, de predicar la palabra del Señor. Ya pasó toda oportunidad, ya no hay más oportunidad, y aquí solamente es el tiempo
de juicio total de parte de Dios para los hombres, que vuelvo y enfatizo, hermanos, rechazaron, no quisieron conocer a Dios ni entender que Él es soberano y que Él es Salvador y que a Él es a quien hay que servir. Y usted puede ver, hermanos, que este juicio de la gran ramera, podemos ver cómo en el capítulo 16, en el versículo 10, dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Hablando que este quinto juicio empieza con la destrucción de la gran Babilonia. Y usted empieza a ver, hermanos, que desde el capítulo 14, en el versículo 8, cuando los ángeles alaban y exaltan a Dios y glorifican a Dios, usted encontrará que en este cántico tan maravilloso, después de ese cántico, en el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Porque recuerde que aquí nos estaba mostrando esta intercesión que hubo, nos estaba mostrando la alabanza en el cielo, pero que también se alababa al Señor, como dice ahí, porque sus juicios han llegado, porque ya nos está dando el anuncio de que comienza ese juicio final de Dios sobre todo aquel que hizo la guerra y todo aquel que no quiso reconocer a Dios, porque no es solo el que se opone a Dios y a sus hijos, es también el que no le reconoce, el que no le quiere servir, el que no le quiere honrar como rey que es Él y como soberano que es. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, nosotros podemos mirar, bendito sea el nombre del Señor, que esto trata el juicio de la gran ramera, es la Babilonia la grande, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 5 dice del capítulo 17, estamos mirando ya el capítulo 17, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí vamos a empezar en este capítulo 12, como dice capítulo 17, como dice su título, condenación de la gran ramera, o sea, del imperio babilónico, que ya miramos, hermanos, esto representa al mundo, todo el sistema. Y vemos, hermanos, que el Señor habla que comienza esa destrucción para este imperio que se levantó. Y digamos que el imperio babilónico, aunque como tal ya cayó, pero cuando se llama aquí que la gran Babilonia, la gran ramera, lo que nos está diciendo, aunque ese imperio Babilonia ya pasó, pero después vino el imperio de Roma, que era el que estaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos que escribe el apóstol Juan, pero habla de Babilonia refiriendo a que Roma, este gran imperio, continuó con la misma ideología, con la misma temática de Babilonia. Entonces, por eso se habla de esta manera, por eso la relaciona la Biblia de esta manera, porque si nosotros vemos, hermanos, Babilonia era un imperio donde cuando él toma el gobierno, él hace que todo el mundo, todas las personas se inclinen ante él y lo adoren como Dios, se hace llamar Dios y hace que el mundo en general se rinda ante él y se olvide de Dios y lo lleva a hacer cosas que se rebele el hombre contra Dios. Y podemos ver en esto la historia de Daniel, de los amigos de Daniel, cuando no quisieron adorarlo. Todo esto ha sido la temática y la ideología que ha pasado.
Luego esta misma forma pasó al Imperio Romano. Y vemos a Roma también, cuando miramos las iglesias, vimos cómo los emperadores, para poder permitirle a la gente el comercio y todo esto, les obligaban a rendirle culto a ellos como Dios, a llevarle sacrificio también. Y que por este modo era, o por esta situación, era que la iglesia tenía persecución. Pudimos mirar, hermanos, como la iglesia de Pérgamo, como la de Filadelfia, la de Esmirna, que se mantuvieron en fidelidad a Dios, cómo ellos estuvieron dispuestos a la pobreza y todo esto, precisamente porque ellos no quisieron adorar al emperador, ni quisieron participar de todas estas cosas, y por eso vino la persecución a ellos, por eso vino la persecución a la iglesia primitiva, por eso vemos a el mismo apóstol Juan víctima de esta persecución, sencillamente porque no adoraban al emperador, no le rendían culto como a Dios, porque ellos sabían que el único Dios verdadero al cual se le debe rendir culto y honor y del que nos debemos postrar es delante de Dios. Entonces, es por eso que nosotros vemos que se habla de esta manera de la Gran Babilonia, como también la gran ramera, refiriéndose al Imperio Romano, que hasta el día de hoy vemos, hermanos, cómo su manera de operar, su política, su creencia, todo esto, hasta el día de hoy el Vaticano tiene esas influencias sobre nuestros países, sobre los reyes, sobre toda la gente. Inclusive, hermanos, lamentablemente tenemos que ver que esta influencia ha llegado a afectar y a tocar aún a llamadas iglesias cristianas, por lo cual nosotros vemos el ecumenismo, el cual nosotros vemos que ya hay muchos líderes de iglesia que un día predicaron la palabra del Señor como está escrita, pero ya hoy los vemos cambiando su manera de hablar. Hoy ya lo vemos aceptando cosas que la Biblia prohíbe. Pero todo, ¿por qué? Porque desde allí se ha hecho la influencia y se ha trabajado. Y vuelvo y repito, hermanos, si nosotros miramos en este libro de Apocalipsis, la advertencia de Dios siempre ha sido a la iglesia de no dejarnos contaminar de esta ideología, de este imperio, de esta manera de gobierno. Entonces, si el Señor nos dice, velad, vigilad, es para que estemos pendientes. Y hermanos, yo creo que el Señor sigue insistiéndonos en decirnos a nosotros la palabra. Porque, hermanos, realmente, así como el Señor dijo de Israel, mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y que la iglesia de hoy también esté siendo arrasada por falsa doctrina y esté dejándose influenciar por la Gran Babilonia, por la ramera, es precisamente por el desconocimiento de la palabra del Señor. Porque no es que no haya la información, porque la palabra de Dios está para todos, la Biblia está para todos, el Espíritu Santo está para todos. Entonces es cuestión de nosotros tomar la palabra del Señor, estudiarla, ser muy cuidadosos y orar y pedirle al Señor. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él nos guiará a toda verdad. Porque, hermanos, es triste que la iglesia se deje arrastrar. Porque mire, hermanos, aquí hay un juicio y es latente. Y esto no lo va a cambiar. Que de pronto, digamos que por ahora, algunos dicen, es que cuánto tiempo tengo yo escuchando que Cristo viene. Hermanos, si el Señor en nuestro parecer se ha retardado, no es que Él se haya retardado, sino que Él tiene misericordia, porque Él no quiere que el hombre se pierda, porque Él sabe lo terrible que son estos juicios que nos está describiendo en su misma palabra.
Es más, hermano, vuelvo y digo, por eso el Señor se lo revela a Juan, para que Juan vea y aliente a la iglesia, para mostrarles lo que es rebelarnos contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros encontramos que en el versículo 2 habla dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjese, hermanos, lo que le estoy diciendo. Los reyes de la tierra y los moradores, o sea, no solamente los gobernantes, sino cuando habla de los moradores, habla de todos los ciudadanos o de todas las personas que habitamos en la tierra, pero que dice que han tomado, se han embriagado del vino de su fornicación. Entonces encontramos, hermanos, que cuando dice con el vino de su fornicación, nos está hablando de una religión falsa, nos está hablando de un falso culto, de un pluralismo religioso, por eso nosotros vemos el movimiento de la nueva era, vemos toda esta defensa del homosexualismo a través de la ideología de género. Hoy en día se llama así toda esta defensa y todo esto. Todo eso es el vino de la fornicación. Y fíjese que dice, se han embriagado. En otras palabras, le han dado rienda suelta a sus placeres con todas estas cosas. Como dice en Romanos, rechazaron a Dios y rechazaron en tener en cuenta a Dios y su palabra y prefirieron irse por sus deleites. O sea, prefiere el hombre irse por estas cosas. El ser humano en general, cuando se le habla la palabra del Señor y se le habla de vivir una vida en santidad, de una vida que honre a nuestro Padre, porque como Él es santo, es necesario que nosotros seamos santos. Entonces, renunciar a esas cosas, que Cristo sea nuestro Señor, porque cuando le recibimos como Salvador es nuestro Señor, pero como el hombre no quiere tener a Cristo como Señor, sino el hombre quiere tener el yo como Señor de mi propia vida, y para esto entonces dale riendas sueltas a todos mis deseos. Por eso el hombre no quiere el señorío de Cristo y renuncia. ¿Por qué? Porque quiere vivir tomando el vino de la fornicación que ofrece la gran ramera. Es más fácil vivir esa vida de desorden, de desenfreno, de dejarse llevar por sus placeres. Pero aquí estamos viendo las consecuencias para quienes decidieron vivir de esta manera, embriagados. Cuando una persona está embriagada, podemos decir que ha perdido el juicio, actúa de una manera que no tiene coherencia en las cosas que hace. Porque, hermanos, eso es, entre más el hombre se desenfrena en el pecado, a más aberraciones llega. Hoy nosotros podemos ver hasta dónde el hombre ha llegado en su rebelión contra Dios. Pero todo eso va a tener un juicio. Vale la pena honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces los gobernadores como los moradores han participado de la idolatría y del paganismo de la ramera. Pero aquí en este capítulo se nos describe cómo el Señor empieza a dar el juicio para todos aquellos, tanto ellos que predicaron y enseñaron y hablaron y motivaron a la gente a tomar el vino, como quien lo tomó, o sea, quien participó de todas estas cosas. En el versículo 3 nos habla de la mujer sentada sobre la bestia. Esto nos está hablando, hermanos, de la hegemonía que tiene el Vaticano y cómo influye sobre la política. Nosotros lo podemos ver cómo influye. De pronto en este momento, por la historia, perdió un poquitico de influencia, pero en esta parte de la historia otra vez está tomando esa influencia hasta que llega un tiempo
en que va a tomar mayor influencia. Y entonces vamos a ver cómo va a influenciar sobre la bestia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que se sentó sobre la bestia. ¿Cómo va a ser influencia sobre ella? O sea, sobre el anticristo. Porque nosotros vemos, hermanos, cómo esta mujer que está representando a la gran ramera, cómo va a llevar al pueblo hacia la bestia. Pero a la vez tiene una cierta influencia sobre ella, pero después la misma bestia viene contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 5 encontramos que nos habla de su gran riqueza, que es el producto de todos los bienes raíces del poder político que ha obtenido, de las influencias políticas, de la influencia social, en todas las mentiras que ha hecho, en la idolatría, en las abominaciones. Porque nosotros podemos ver aquí, hermanos, como a través de las mentiras, de las indulgencias y de todo esto, se han hecho riquezas al punto de que en el mundo hoy el Vaticano se considera un estado, y aunque es pequeño el lugar donde está allí en Roma, pero todo lo que corresponde al estado del Vaticano es el estado más rico del mundo. Maneja, inclusive él hace influencia sobre la parte económica. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos que nos dice también la madre de las fornicaciones, porque no es pura ni limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda denominación que no obedece a la palabra del Señor, que le añade o le quita, es hija de esta ramera. Ha tomado del vino de sus fornicaciones. Es la madre de las abominaciones en la tierra, porque enseña y da a luz las abominaciones, las cosas que a Dios no le agradan, cómo las enseña, cómo las tuerce. Usted puede ver, hermanos, que la palabra del Señor es muy enfática cuando nos habla contra la idolatría. Pero si nosotros vamos a ver, dice que es la madre de las abominaciones. ¿Por qué? Porque usted puede ver, hermanos, cómo a través de todas sus enseñanzas ha llevado y ha cegado al pueblo a ir a la idolatría. Usted puede ver, hermanos, que cuando hacen la confesión y bueno, cuando dicen que se confiesan sus pecados, usted puede ver oír que ellos dicen, por decir algo, cuando les ponen la manera como supuestamente van a ser absueltos sus pecados. Entonces, por decir algo, le dicen un Padre Nuestro por 5 Ave Marías. Si nosotros miramos el mensaje que están dando ahí, claramente hay una idolatría, hay algo que se está sacando. No se está diciendo la verdad, porque es que el verdadero perdón lo da Dios, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque por la sangre de Él es que somos limpios. Y nosotros no necesitamos ponernos con otras cosas más que reconocer que somos pecadores, venir delante de Dios y reconocer que necesitamos a ese Salvador, humillarnos delante de Él, aceptar su justificación, pero también empezar ese proceso de santificación de nuestra vida en esta tierra para cuando llegue el momento de la glorificación. Este es el proceso de la salvación, lo que nos ofrece nuestro Padre Celestial, pero no llevarnos a confiar en otras cosas para tener un perdón. Tampoco, hermanos, que puede ser que tienen la capacidad de perdonar nuestros pecados, porque el que perdona es Dios. Entonces ahí vemos cómo dan a luz la abominación y cómo la enseñan para que la gente viva apartada de Dios. Hay una exaltación a María y a los santos y
y hasta las ánimas benditas y una cantidad de cosas que inclusive hacen mercadeo con la salvación, porque le dicen a una persona que después de que muere un familiar, lo puede sacar del purgatorio a punta de pagarle misas y pagarle no sé qué tantas cosas. Ahí podemos ver toda esa luz de las abominaciones y vemos que eso no es bíblico, eso no es lo que está en la palabra del Señor. El que es salvo y en el momento de morir va al lugar que le corresponde. El que no quiso aceptar a Cristo, su señorío, su salvación, cuando muere pues también va al lugar que le corresponde. Dice que se embriaga de la sangre de los santos, de los hijos de Dios, de todos los hombres y mujeres que predicaron la palabra de verdad, pero que vienen a perseguir. Y usted y yo sabemos, hermanos, y por la historia sabemos que este imperio romano es el que más mártires ha hecho a los hijos de Dios. Es el que más ha matado cristianos, es el que más se ha levantado también con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y con el pueblo de Dios hoy, su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que se embriaga de la sangre de ellos. En el versículo 14 nos habla, bendito sea el nombre del Señor, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que estaban con Él son llamados y elegidos y fieles. Este versículo 14, hermanos, nos enseña cómo ha habido una guerra continua, cómo el hombre, a través de todas las rebeliones y de todo lo que vemos hoy, lo lleva a pelear contra Dios, contra el Cordero. Por eso se embriaga de la sangre de los hijos de Dios. Pero también vamos a ver que en este momento, aun cuando ven los juicios de Dios, en este momento final ya del juicio, una vez más van a unirse, a tener esa alianza de todos los que han hecho guerra contra Dios y van a pelear contra el Cordero, o sea, contra nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de que lo van a vencer. Cuando usted y yo sabemos que el diablo ya ha sido derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero él se cree y sus seguidores creen. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña, hermanos, y a través de este versículo, una vez más, el Señor nos recuerda cómo Satanás siempre ha hecho guerra contra los hijos de Dios. Aunque Satanás sabe que Cristo lo venció, Satanás sabe que ya perdió. Pero hermanos, hay algo que a veces la iglesia lo sabe pero no lo recuerda. Y es que Cristo venció, y como Cristo venció, nosotros somos vencedores. Y a veces el enemigo nos hace creer a nosotros que Él es vencedor. Él no es vencedor, Él ya fue derrotado. Que se le ha dado que por un tiempo esté haciendo de las suyas, pero si nosotros miramos en este tiempo, ha arreciado la batalla de Satanás contra la iglesia de Cristo porque sabe que el tiempo que le queda es corto. Entonces, usted y yo debemos entender, hermanos, aquí una vez más con este versículo el Señor nos está diciendo, yo ya vencí. Y aunque en esta época, vuelvo y digo, se van a unir para pelear contra el Cordero, pensando que lo pueden derrotar, ya sabemos que el Cordero aquí va a dar su estocada final, podríamos decirle así a Satanás, para que entienda su derrota. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 17 nos muestra, nos habla una vez más de la soberanía de Dios, de cómo Dios pone a cada uno de ellos en el lugar que les corresponde por sus actos.
tanto a Satanás como a todos los que le sirvieron a él. El Señor muestra quién es el soberano, quién es el que manda, quién es el que tiene el poder y la autoridad. Si nosotros miramos en el capítulo 18, hermanos, también este capítulo 18 nos está hablando de la caída de la Gran Babilonia, porque en este capítulo 17 nos está hablando de eso. ¿Cómo ha caído la Gran Babilonia? Pero en este capítulo 17 podríamos decir que el énfasis que se nos está haciendo es como más en la parte religiosa. Pero en el capítulo 18 nos da una descripción detallada de la caída de Babilonia desde el punto de vista económico. Porque aquí fíjese que nos decía que era la madre de las fornicaciones, de las abominaciones, que se embriagaba con la sangre de los santos. Todo esto nos está hablando de cómo en la parte religiosa influenció al mundo. Pero desde aquí se nos muestra en el capítulo 17 su caída. Pero ahora en el capítulo 18 nos muestra su caída también en la parte económica, para mostrarnos su caída en todos los aspectos. Entonces, nosotros podemos mirar versículos 12 y 13, mire cómo lo dice. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olbano, vino, aceite, bendito sea el nombre del Señor, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Aquí podemos ver, hermanos, la influencia económica, todo como en los aspectos que movía, y vuelvo y le digo, si usted va a mirar las riquezas de este imperio, está en todas estas cosas, porque digamos de alguna manera ellos tenían alguna influencia sobre todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermanos, que aquí una de las cosas que nos llama la atención es esclavos de almas de hombres. Porque Roma hizo enorme comercio con la esclavitud. Resume y profundiza los aspectos injustos, inhumanos del imperio romano. ¿Cómo ha esclavizado la gente, tanto en lo material como en lo espiritual? Y lo más terrible es precisamente en el área espiritual. ¿Cómo ha hecho a hombres y a mujeres esclavos? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor aquí nos muestra los que lloran por la destrucción de la Gran Babilonia. Del versículo 9 al versículo 19 vamos a encontrar, por ejemplo, ya miramos toda esa influencia para ver que aquí se nos habla de la caída económica. Dice, los que lloran por la destrucción de la Gran Babilonia, los primeros eran los reyes de la tierra. Versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, lloraron y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Tremendo, hermanos, que aquí los reyes reconocen todos aquellos que de alguna manera, como dicen anteriormente o en el versículo 13, que lo miramos más adelante, pero de lo que veníamos hablando,
que de alguna manera los hizo esclavos de almas de hombres. Encontramos que los segundos que hacen lamento por ello son los mercaderes. El versículo 11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamento sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mire cómo la influencia, pero como ha caído, ya no compran sus mercancías. Entonces, también hacen lamento, hacen lloro los mercaderes de la tierra. En el versículo 16, mire que ellos también dicen: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. También hay una lamentación. El tercer grupo son los capitanes y las tribulaciones de los barcos. En el versículo 17 dice: porque en una hora han sido consumidas todas sus riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y en el versículo 19 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas, dijeron y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces aquí vemos ese lamento, hermanos. En el versículo 20 hay un contraste con estos lamentos, con estas lamentaciones, porque todos los que se beneficiaron, todos los que sirvieron, todos los que honraron, todos los que se dejaron llevar por la gran ramera, tomaron el vino de su fornicación espiritual, son los que están en los tres grupos que miramos cómo hacen lamento de su destrucción. Pero mire el contraste con el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Alegraos sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mientras el mundo, el que se benefició, el que dejó a Dios, el que se apartó de Dios por ir tras de todas estas fornicaciones que le ofrecía la gran ramera, ahora está haciendo lamento. Pero ¿para quién viene el gozo, la alegría, el regocijo? Porque Dios les ha hecho justicia para los santos. Volvemos, hermanos, mire la consolación de Dios a través de este libro de Apocalipsis a su iglesia. Porque aquí encontramos que contrasta la tristeza, el lamento, el ay de los grupos anteriores con el de los santos, los apóstoles, los profetas, que tienen una perspectiva celestial, porque el juicio de Babilonia es para salvación del pueblo de Dios. La caída de Babilonia es lo mismo que la caída del Imperio Romano. Eso ya se los expliqué, hermanos, por qué se relacionan. Que representa un sistema político. Esto es lo que les expliqué un poco al comienzo, que representa un sistema político y económico. Es una pena para los que son beneficiados del sistema del Imperio Romano, pero es una alegría para los santos, porque ellos han sufrido la persecución y explotación del imperio. La destrucción del mundo es una fuente de dolor para los que no creyeron y no amaron a Dios, para los que se beneficiaron de ella, para los que se beneficiaron del sistema
que es anticristo, porque todo lo que es contra Dios es anticristo. Por eso se dice anticristo, que está en contra, que se rebela contra todo el gobierno de Cristo, contra todo el señorío de Cristo. Entonces, todo el sistema que se rebela, todo aquel que no acepta a Cristo como Salvador, está metido en este sistema, que es un sistema anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que este capítulo 18, en los versículos 21 y 22, nos está describiendo la devastación de Babilonia, de este sistema político y económico, de este sistema que fue contra Dios y su gobierno y su pueblo. Si nosotros miramos, hermanos, vamos a leer estos 3 versículos, 21 en adelante. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos la devastación de la destrucción de la gran Babilonia. Vuelvo y repito, de todo este sistema anticristo. Y nosotros encontramos, hermanos, que en esta devastación de la caída de Babilonia se introduce en un sentido figurado de 2 maneras. Y nosotros vemos que una es voz de arpista y la otra luz de lámpara. Porque estas 2 maneras podemos encontrar, hermanos, que una se refiere o que representa las habilidades y la otra es la fuente de las actividades. Y encontramos que cuando nos dice voz de arpista, nos está diciendo la música representada en todas las actividades artísticas y culturales. Todas ellas van a desaparecer. También, hermanos, nos habla del artífice del oficio, que representa las habilidades que subyacen a todas las ocupaciones y actividades económicas. Nos habla de la piedra del molino. Esto nos está diciendo que es el sonido de la molienda del grano, lo que significa el agotamiento de los animales, que es esencial para la vida humana. En el versículo 23, cuando nos habla de luz de lámpara, nos está diciendo que son las fuentes de las actividades en el hogar, en el trabajo, incluso de noche. Si nosotros hoy miramos, hermanos, la sociedad que tenemos hoy, el desarrollo de nuestro pueblo, podemos preguntarnos qué sería de nuestra sociedad sin la electricidad. Porque hoy, hermanos, todo se maneja prácticamente con aparatos electrónicos. Hoy usted puede estar mirando lo que sucede en otro país a través de todos estos sistemas electrónicos, de toda esta tecnología que existe. Entonces nos está diciendo, cuando habla de luz de lámpara, aunque en esa época no se conocía todo esto que estamos teniendo, pero como Dios sí lo sabía todo y Dios lo sabe todo y lo conoce todo,
Pues Dios le estaba revelando a Juan y por eso usa esta expresión, luz de lámpara. También encontramos, hermanos, que el matrimonio, que es la base de las relaciones humanas, al desaparecer ellas, habla de la desaparición de las bodas. Esto significa el colapso de todas las instituciones sociales. Como tal, la caída de Babilonia es específicamente la caída de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura de Babilonia y la destrucción de todas las áreas de la vida. Como ya lo había dicho el profeta Jeremías, si usted puede ir conmigo, bendito sea el nombre del Señor, al profeta Jeremías, en el capítulo 25, bendito sea el nombre del Señor, el versículo 10 dice: y haré que desaparezca dentro de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. El profeta Jeremías ya lo había dicho, pero aquí el Señor también se lo muestra a el apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué cayó la gran Babilonia? Entonces nosotros podemos encontrar, hermanos, que el orgullo de idolatría de la gran Babilonia. Miren lo que dice en el capítulo 18, versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El orgullo de su idolatría, de su soberbia, de creer que se puede levantar contra Dios, de que puede hacerle contrapeso a Dios. Y es aquí donde vemos, hermanos, si nosotros miramos la Torre de Babel, cuando comienza todo lo de la Torre de Babel, ¿en dónde comenzó? En este lugar donde estaba Babilonia, donde se levanta este imperio, y desde ahí viene todo este movimiento, todo este sistema. Y si nosotros vamos a ver esa Torre de Babel, ¿qué era? Una manifiesta rebelión contra Dios, donde el hombre se estaba rebelando contra Dios, donde el hombre quería, porque él dijo: hagámonos uno, porque si vuelve a haber un diluvio, nosotros nos podemos escapar al cielo. Usted encuentra al hombre de hoy, a los estudiosos, a los científicos de hoy, no todos, pero su gran mayoría en su rebelión, en su obstinación contra Dios. Usted los encuentra hablando, hermanos, y ellos dicen: sí, va a haber una destrucción sobre la tierra y la tierra se va a acabar porque está cumpliendo su ciclo, porque nosotros la hemos dañado, que eso es verdad. Pero también ellos, hablando de todo esto, no quieren reconocer que es el juicio que viene de parte de Dios. Pero ellos hablan de que va a suceder todas estas cosas. ¿Y qué están haciendo? Supuestamente están haciendo lugares donde se van a esconder cuando vengan esos juicios de Dios. Cuando empiecen a suceder a esto y aquella y la otra cosa, que empiecen a destruirse la naturaleza según ellos, que no entienden que es la mano de Dios dando el juicio final. Ellos hablan de escapar. Inclusive escucha uno, hermanos, que hablan de hacer en otros planetas, construir, y hasta ya están vendiendo para hacer casas y mansiones y cómo se pueden escapar. ¿A usted no se le parece eso a la Torre de Babel? Porque eso fue lo que ellos hicieron, unirse como uno, decir: si vuelve un diluvio, apenas empiece a llover, mire, por aquí nos escapamos y subimos al cielo. Porque había una rebelión contra Dios y empieza
todo este sistema de querer rebelarse contra Dios y cómo seguir llevando generación tras generación a los hombres a olvidarse de Dios y apartarse de Dios. Pero por el otro lado, nuestro Dios, que es lleno de amor, de misericordia, de bondad, generación tras generación ha levantado hombres y mujeres, y Él mismo ha dado su palabra, y Él mismo se hizo carne para venir a decirnos a nosotros que nos volvamos a Él, y que la manera de volvernos a Él es a través de la fuente, de la provisión que Él dio. Es la única manera de volvernos a Dios y de reconciliarnos con Él, y de que el hombre pueda tener un futuro feliz. Fuera de Dios no hay futuro feliz. Tal vez aquí en la tierra pueda haber dolor, pueda haber aflicción para nosotros, ya lo miramos. Pero la eternidad será un futuro de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios, pero la ramera Babilonia no glorifica a Dios, sino se glorifica a sí misma. Se enseña, se muestra a ella misma. Es por eso, hermanos, que todos los hijos de Dios, todas las iglesias que realmente pertenecen a Cristo, que realmente está el reino de Dios en ellas, el propósito de nuestra vida es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él recibe gloria el Padre y el Espíritu Santo. Por eso usted y yo, si somos hijos de Él, nuestra misión, nuestro principal objetivo de vida es glorificar a Dios. Lo demás pasa a un segundo plano. ¿Esto qué quiere decir? Por encima de yo tener una realización aquí en la tierra como persona, en una sociedad, de tener un trabajo, una carrera, por encima de ello está yo glorificar a Dios con mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la carrera, si el Señor me permite estudiar y realizar una carrera y a través de ella tener una profesión, desde ella debe ser con el objetivo de honrar y glorificar a Dios, no de glorificarme a mí misma, de darme gloria, de enorgullecerme yo de lo que soy. No, porque el cristiano que haga eso está desviado y no ha entendido el propósito del cristiano, honrar a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el Señor nos llama a revisarnos continuamente. Si en algún momento me estoy desviando de ese objetivo principal, porque el Señor nos está diciendo aquí, mire el juicio que viene para la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué? Porque se olvidó de glorificar a Dios, de darle la gloria a Dios. Y esto va para todo aquel que participe del vino de sus fornicaciones. Por eso el Señor continuamente llama a su pueblo a revisar sus vestiduras. Continuamente llama a su pueblo a que hagamos un análisis de la manera de vivir cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que ella, la gran ramera, solo se sirvió a sí mismo, no sirvió a Dios, sino que se llenó y se conformó, se metió, se dio a la fornicación espiritual. Esto es al dinero, al sexo, a la violencia, a la codicia. A todo esto lo honró y lo glorificó y puso su vida al servicio de todo esto para darse el placer de su propia rienda. Se soltó a ella a deleitarse en sus placeres y se le olvidó honrar y glorificar a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Condujo a la adoración y a la idolatría, como nos lo dice en el versículo 23, en la parte final, donde dice: porque todos tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, por esto cayó la gran Babilonia, porque condujo a la adoración de la idolatría, a los ídolos, de la adoración a los ídolos y no al Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero nos llama a que Él es el único Dios verdadero, no hay más, y es al único que debemos servir, amar, honrar, es al Dios verdadero. Pero esta gran ramera lo que hizo fue llevar al ser humano a rebelarse contra Dios, no reconocerlo como Dios, por lo cual cuando no reconocemos a Dios como Dios, pues es lógico que no lo vamos a adorar como soberano que es Él. No le vamos a honrar ni a glorificar su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tercero, por la persecución a la iglesia, a los santos, a los hijos de Dios. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. En ella se halló, y por eso en el versículo 8, cuando miramos el contraste donde se nos dice: alégrense los santos. ¿Por qué? Porque se ha hecho juicio. Bendito sea el nombre del Señor. También por la violencia contra el mundo. Porque nosotros podemos ver cómo todo aquel que no solamente si no era cristiano o de otra religión, también eran torturados. Y no solo esto, hermanos, sino cómo han llevado al pueblo en general a apartarse de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos las características de la caída de la gran Babilonia. Estas características en el versículo 19 dice que en una hora ha sido devastada. Lo dijeron los reyes, en una hora ha sido devastada, mostrándonos lo rápido. Y cuando miramos en el capítulo 16, los juicios de copa, pudimos mirar ahí, hermanos, cómo ellos se desarrollan con rapidez. Y aquí lo podemos ver, hermanos, que los reyes de la tierra lo dicen. En una hora ha sido devastada. En una hora, para decirnos la rapidez con que vino el juicio sobre ella. En el versículo 21 también encontramos que los mercaderes dijeron, los marineros, ellos dijeron que ha caído con gran ímpetu y no será más hallada. Así como en una hora fue devastada, también dice que cayó con gran ímpetu, o sea, rápido. Pero dice, y no se halló más. Porque el juicio de Dios fue total. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros encontramos esto, hermanos, cuando miramos este capítulo de la palabra del Señor, como le dije hace un momento, que nos muestra la caída de la gran Babilonia, cómo los tres grupos, los reyes, los mercaderes y los marineros, o sea, todos los que vivían de ella, han hecho lamento por su caída, porque se cayó, digamos, la fuente de la provisión de ellos, en lo que ellos tenían sus esperanzas puestas.
Esto nos muestra una vez más a nosotros, los hijos de Dios, lo inútil que es poner nuestras esperanzas en otra cosa que no sea Dios. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, no podemos poner nuestra esperanza que el sustento económico o el alimento para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, depende del trabajo que tenemos. No, nuestra confianza debe estar en Dios. Porque el que nos da las fuerzas y la vida y el trabajo es Dios. Y ese es el medio que Dios utiliza para proveernos. Pero no es por ese trabajo que tenemos. Y no podemos poner la confianza en el trabajo. Nuestra confianza debe estar en Dios. Porque tristemente, hermanos, aquí es donde vemos cómo el Señor una vez más, mire el consejo que el Señor nos da. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 4, gloria al Señor, dice, y oí otra voz del cielo que decía, miren lo que el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mira el consejo que el Señor nos está dando. El Señor nos está hablando de la destrucción que viene para todo aquel que se opone a Cristo y a su gobierno. Por eso le decía, hermanos, todo este sistema anticristo, toda esa política y economía y cultura. Nosotros vemos hoy cómo se desarrolla y se habla de la cultura, y no estoy diciendo que sea malo, pero se habla como la prioridad y como lo más grande, y hasta a través de la cultura se ridiculiza las cosas de Dios y se pone en burla las cosas de Dios. Como a través de la cultura, de la música, se ha hecho que el hombre se rebele contra Dios, llevando al hombre a rebelarse. Es por eso, hermanos, que si usted mira Apocalipsis, que es un libro que está lleno de cánticos y de alabanza a Dios, nos muestra cuál es la verdadera alabanza. Pero también nos hace la advertencia, ojo, tengamos cuidado, porque vuelvo y le repito, aquí habla de los flautistas y arpistas, y todos estos ya no se encontraron más. Esto nos está hablando de todo esto, de que el enemigo lo ha utilizado para desviar al hombre de darle verdaderamente la gloria a Dios. Porque a través de toda la cultura lo que se hace es darle la gloria al hombre y a las cosas creadas. Pero la palabra del Señor nos manda a darle la gloria es a Dios. Tengamos cuidado. Por eso nos dice aquí, salid de ella o de en medio de ella. Porque, hermanos, el Señor llama a su pueblo. Mire la advertencia que nos hace, para que no recibáis parte de sus plagas. No participemos de ella ni de sus pecados. No le quitemos la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Honremos a Dios. Es el llamado que el Señor le hace a su pueblo. ¿Cuántas personas, cuando se les habla del Señor, por qué rechazan a Cristo? ¿Por qué no aceptan la salvación? Que por el trabajo, que por la cultura, que porque tengo que realizarme primero como persona, que cuando tenga más años, cuando... Y mire, todas esas cosas por las que se rechazó a Dios, solo vanidad. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, por darle prioridad a esas cosas, rechazamos las bendiciones de Dios? Dejamos el plato que el Señor nos tiene servido cuando nos invita a sentarnos en su mesa a comer de sus delicias, del alimento espiritual que ha preparado, que tiene para nosotros, por darle a esas cosas
que cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar nada. Pero aparte de eso, hermanos, el día que venga el juicio de Dios sobre todos aquellos que prefirieron estas cosas antes que a Dios, se van a dar cuenta de lo inútil y de lo vano que fue haber dedicado sus vidas para eso y para dar gloria a su propia vida, a sus propios deseos, o gloria al mundo, o a un imperio, a un sistema, y se olvidaron de Dios. Si el Señor nos dice en este versículo, nos dice: salid de ella, pueblo mío, pueblo de Dios, salgamos del conformismo, salgamos de la fornicación que nos ofrece la gran ramera. Si estamos empezando a participar, si estamos empezando a caer en ella, pongámosle cuidado. Aquí hay una advertencia del Señor para que no recibáis parte de sus plagas, no participemos de su pecado, porque si participamos de su pecado, vamos a participar también de las plagas, o sea, del juicio, de la destrucción que Dios va a traer a la gran Babilonia, a la gran ramera, que lo único que hace es glorificarse a sí misma y quitarle la gloria a Dios. Y quiero terminar, hermanos, con este texto, que creo que el Señor es el que quiere darnos este texto para que reflexionemos, porque hoy bien que nos caben estas palabras y hoy bien que el Señor nos quiere dar esta palabra, cuando nos hace esta advertencia de decirnos a nosotros: salid de en medio de ella, pueblo mío. Caben bien estas palabras del libro de Josué, un capítulo y un texto que nos sabemos de memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Josué, capítulo 24, versículo 15. El Señor nos está diciendo esto, hermanos, para que lo tengamos claro. El Señor nos está diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío. No participéis de su pecado, porque entonces vamos a participar de sus plagas también. Versículo 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojamos hoy, en términos de Apocalipsis, queremos tomar de la copa del vino de la gran ramera, o queremos honrar y glorificar al Señor. Escojamos hoy a quién servimos. O queremos seguirle dando la gloria al mundo y a las cosas del mundo y a nosotros mismos. O queremos darle la gloria, la honra y el honor al que solo la merece. O queremos alabar y exaltar y glorificar el nombre de Dios y vivir para quien nos llamó, para quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy hay que escoger a quién servimos. ¿Queremos servir a nuestro Dios o al sistema anticristo? Porque nuestros hechos hoy deben decir a quién queremos servir. ¿O acaso queremos servir, como dijo aquí, a los dioses que sirvieron al otro lado, en la manera pasada de vivir, o sea, en los dioses de los egipcios? ¿Queremos servir a esos dioses? ¿O a los de los amorreos? Porque en ese momento el pueblo de Israel
donde estaba también habitaba el amorreo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Quieren vivir en los dioses antiguos que ustedes conocieron o quieren vivir adorando a los dioses nuevos que están conociendo? ¿En qué queremos vivir? ¿A quién queremos seguir adorando? ¿A quién queremos servir? ¿A los dioses de nuestra manera pasada de vivir cuando éramos esclavos del pecado? ¿O en todo el disfraz que hoy nos ofrece la gran ramera, que nos hace creer que honra a Dios cuando no honra a Dios? Escojamos hoy a quién vamos a servir. ¿O queremos seguirle sirviendo al Dios trabajo? ¿Queremos seguir siendo esclavos del trabajo? Hay que trabajar, sí, hermanos, pero hoy el Señor le está diciendo a su iglesia, hay que trabajar, sí, porque el mismo apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, no coma. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es ser esclavo del trabajo. ¿Y por qué somos esclavos del trabajo? Porque hay un Dios, el Dios de hoy de los amorreos, es el consumismo. Es el querer estar a la moda, a la par, al igual que el otro. Que si aquel tiene un computador última generación, yo tengo que tener el mismo o el que ya salió más nuevo o más actualizado. Entonces no importa lo que tenga que trabajar y esclavizarme para conseguirlo. Que si aquel adquirió un estatus social, no sé cómo, yo tengo que ser igual o más arriba. Y por ello no importa que me haga esclava del trabajo. Los dioses de los amorreos hoy, donde estamos viviendo, lo que nos está rodeando, el entorno, la cultura, que la cultura nos está diciendo, ay, no podemos discriminar. Ay, es que si hacemos esto, aquello, o si nos oponemos a esto. Y nos está sacando de los principios bíblicos, de las bases bíblicas que el Señor nos ha dado. Y es verdad que nosotros tenemos que amar a todo el mundo. Pero lo que no podemos amar y no podemos complacernos y no podemos aprobar son las obras, las acciones de muchos. Porque van en contra de los principios de la palabra del Señor. Van en contra de lo que la Biblia nos dice. Pero hay mucho pueblo de Dios hoy comprometiéndose con eso para poder tener aceptación en la sociedad de hoy. Y para poder tener esa aceptación de la sociedad, ese Dios aceptación, ese ídolo, vamos a llamarlo mejor, ese ídolo de aceptación social, de que poder entrar a este club o de poder entrar a este grupo de personas o poder entrar a esta sociedad. Entonces tengo que aceptar esto, tengo que aceptar aquello. Y para aceptar todo eso, entonces es la manera de rendirle culto a ese Dios aceptación. Y le damos la espalda a nuestro Cristo. Le damos la espalda a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios, al único verdadero Dios. Hoy el Señor nos dice, escogeos a quién servir. Hoy el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío. ¿De quién? De las fornicaciones de la gran ramera. Escogeos hoy a quién servir. A los dioses de los egipcios, a los dioses de los amorreos, o sea, a los de la vida pasada o a los del entorno actual que estamos teniendo, o al Dios verdadero. Josué tuvo la mejor elección. Y es la elección que yo también he tomado. Con la ayuda del Señor, puedo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque es lo que he decidido y lo que he querido enseñarle a mis hijas también, a honrar y a glorificar al único Dios verdadero. ¿A quién le vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir de en medio de la gran ramera o nos vamos a quedar participando
de su pecado, entonces tendremos que tomar del cáliz de la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios que está por derramarse sobre la gran Babilonia, sobre su reinado, sobre su imperio, sobre todo su sistema anticristo. Porque anticristo, vuelvo y se lo repito, hermanos, es todo aquello que no quiere a Cristo, que lo rechaza. Así no haga guerra contra los cristianos, pero el solo hecho de rechazar a Cristo, eso ya es empezar a participar de este sistema anticristo. Escogeos hoy a quién servir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque en tu infinita misericordia y fidelidad hacia nosotros, hacia tu pueblo y aún aquel que no te conoce, tú nos hablas y nos hablas claro por tu palabra. Y hoy nos ha hecho un reto: ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a glorificar? Ayúdanos a cada uno sentarnos en la silla de la reflexión con tu palabra y con tu Espíritu Santo ahí, preguntándole, indagando sobre nuestro corazón y sobre nuestra manera de vivir y en qué tenemos que salir de la gran Babilonia. ¿Qué hay en nosotros por lo cual estamos bebiendo de sus fornicaciones? Para apartarnos, Señor, para humillarnos delante de ti con toda sinceridad y decirte: perdóname, Señor, por este pecado, por esta maldad. Me vuelvo a ti, Señor, porque mi vida es para honrarte, para glorificarte a ti, para vivir una vida que te agrade, que te honre, que te exalte, Señor. Es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Ayúdame, Señor, que mientras esté en esta tierra, yo te honre con mis pensamientos, con las intenciones de mi corazón, pero también con mis hechos. Yo pueda honrarte, pueda glorificarte. Cada hermano, cada hermana que con la sinceridad de su corazón habla contigo, Señor. Muéstranos, háblanos, Señor. Como dice aquel himnólogo: habla conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz. Que necesito, Señor, que me digas, Señor, aquello que no te gusta de mí, aquello que estoy haciendo mal, que yo no me estoy percatando, que no me estoy dando cuenta, en lo que no estoy siendo vigilante y en lo cual estoy participando de las fornicaciones de la gran ramera. Ayúdame, Señor, para vivir la vida que tú quieres, para amarte, honrarte a ti, Señor. Te pido por la obra misionera, por los misioneros que llevan esta palabra, que lleven este mensaje de vida, de salvación, que hoy se necesita hablar, que hoy se necesita anunciar, para que el mundo sepa, conozca y venga a ti a amarte, a honrarte, a servirte, a servir al único Dios verdadero, a reconocer, Señor, tu soberanía, tu gobierno, Señor. Lleva a los misioneros, Señor, en bendición, en cada lugar donde se encuentran, para llevar tu palabra con denuedo, para anunciar este mensaje de vida, Señor, porque tú te encargarás de la provisión de las demás cosas, de lo que ellos necesiten te encargarás. Ayúdales a cumplir el ministerio. Ten misericordia en todo el mundo, de todas las naciones, de todos los perdidos, de todos los que todavía no te conocen, Señor, que puedan venir a ti. Los que están en religiones falsas, Señor, abre sus ojos, que la luz de Cristo llegue a ellos, resplandezca, para que puedan entender la verdad tuya, para que puedan entender la verdad de esta palabra y puedan escapar, Señor, del engaño de la gran Babilonia, Señor.
En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Presento delante de ti las peticiones. Cada petición de cada hermano, tú la conoces, tú la sabes. Obra conforme a tu grande amor, conforme a tu grande misericordia, conforme a lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Fortalece a aquel que necesita fuerzas, a aquellos, Señor, que sus fuerzas se han acabado, que tal vez piensan que todo se terminó y que no hay manera de seguir. Fortalécele, Señor. Aquel que se humilla delante de ti, fortalécele. Sana a los enfermos. Provee para las necesidades que tenga tu pueblo, Señor. En nuestra vida espiritual sobre todo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Esta semana que comienza, Señor, seas tú dando bendición y provisión. Si en ella a ti te place regalarnos la vida, bendice a cada hermano en las labores que realiza en su trabajo. Bendice a cada uno de los estudiantes, de los que están estudiando. La bendición tuya con todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, queremos una vez más invitarles al culto de oración el día martes, en el culto de oración como el culto del jueves, culto de enseñanza a las 7 de la noche. Aquí por este mismo medio seguimos con los cultos virtuales en estos horarios de martes y jueves y del domingo en la tarde también. La escuela dominical sí, como estamos, hermanos, 8:30 de la mañana el primer culto y el segundo culto 10:30 de la mañana, pero para poder asistir al culto, pues, aunque ya los hermanos que se han inscrito, pues ya nosotros lo damos como de que vienen en el mismo horario al culto, pero si por algún motivo no puede venir en ese horario, pues usted nos informa para sacarlo de esa lista y poderlo meter en el otro, o si no puede venir en ninguno de los dos cultos, pues, para si otra persona llama, poderle dar el cupo para que pueda venir y estar aquí, gozarnos en la presencia del Señor en esos dos cultos que son presenciales aquí. Los otros, repito, hermanos, seguimos virtualmente. También el día sábado, culto dirigido por los jóvenes, también le invitamos, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios y para la edificación de la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y muy buen resto de tarde.